Voy a presentar parte de mi tesis, es un capítulo que se llama Cambios temporales en la diversidad y en las señales de selección balanceadora en genomas de lince. Y bueno, este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de paleontólogos, expertos en DNA antiguo y también genéticos de poblaciones que también tienen experiencia en ADN antiguo. Y a agencias que me han dado los fondos para poder ir a los sitios a analizar en cada sitio lo que correspondía. Entonces, es parte de continuación de un trabajo que presenté aquí ya hace unos años, que se llamaba En busca del 1%, la secuenciación de genomas antiguos del lince, y en ese momento introduje el ADN antiguo como una ventana hacia el pasado que nos permite ver cómo la evolución ha hecho que cambien los genomas. Pues bien, me ratifico en esta idea, y de hecho, durante este tiempo, gracias al ADN antiguo, con lince hemos podido seguir la dinámica poblacional que siguieron, y hemos visto que desde una población panmística hace como unos miles de años, las poblaciones de lince se fueron fragmentando en distintos momentos, la de Doñana se fragmentó muy pronto y la de Andújar fue de la última, y al final en el tiempo presente solo quedaron las dos poblaciones que ya son conocidas con los correspondientes erosión genética y demás. A nivel de ADN lo que vimos fue que efectivamente en el ADN mitocondrial la diversidad disminuyó, aunque las poblaciones de lince ya partían de una diversidad que es esta histórica antigua, que era muy bajita, no era una diversidad alta. La limitación de este estudio es que se hizo usando ADN que era neutral o ADN que era mitocondrial, y realmente el ADN que es sujeto a la selección es el ADN que es funcional. Entonces, en un siguiente paso lo que nos proponemos ahora es analizar las consecuencias del declive poblacional, pero en la zona del ADN funcional. Este proyecto se puede dividir en dos partes principales, que los voy a presentar aquí de esa manera. Una sería la descripción de la población de lince antigua y la otra sería las consecuencias del declive poblacional en las señales de selección balanceadora. Se hizo usando datos de genoma completo, que por eso podemos acceder a la zona funcional, y conseguimos extraer el genoma completo de 3 individuos que se distancian entre 2000 y 4000 años y de 31 contemporáneos. Pongo aquí la muestra antigua porque a lo mejor en algunas ocasiones me había escuchado hablar de los individuos de la población histórica, y creo que también es importante decir que después de casi 2 años intentando analizarlo, pues al final los datos no eran fiables y los hemos tenido que descartar. Sobre el procedimiento que seguimos en el laboratorio no voy a contar mucho porque ya lo conté hace unos años, pero esto simplemente era para recordar eso, que son datos de genoma completo, ¿vale? Entonces, comenzando con la primera parte de la descripción de la población antigua, con respecto a la estructura genética, lo que vemos es que la población antigua, esto es un PCA, en el que las muestras antiguas están proyectadas sobre las contemporáneas, y lo que vemos es que la población antigua es muy homogénea entre sí, las 3 muestras salen muy juntitas, y además muy cerca de la población de Andújar. Esto era un resultado esperado porque, como hemos visto, la población de Andújar fue la que mantuvo una composición genética más parecida a la población ancestral hasta el final. Lo mismo se ve cuando hacemos un admixture. Entonces, las conclusiones principales las voy a poner siempre así recuadraditas, y la conclusión aquí sería que la población es homogénea y similar a Andújar. Con respecto a la diversidad, hemos tenido un resultado bastante inesperado, y es que la diversidad de la población antigua está al nivel o incluso más baja que la diversidad de la población de Doñana. Tenemos algunas ideas de por qué puede estar pasando esto, pero ahora no quiero entrar en detalle aquí porque todavía es un trabajo que está en desarrollo, pero si queréis después podemos volver y comentar algunas de las hipótesis que tenemos. Y ahora voy a pasar a la parte del análisis de la selección balanceadora, que es un trabajo que hice con Aida André en University College de Londres este verano. Y primero, ¿por qué la selección balanceadora? Porque la selección balanceadora lo que hace es mantener diversidad. Cuando tú tienes un declive poblacional, la hipótesis que se baraja es que esa deriva hace que se pierda diversidad, y esta diversidad en algunos casos es muy importante. En el caso de la selección balanceadora, esta selección afecta sobre todo a genes que se relacionan con la inmunidad. No es una fuerza en sí, es más bien el resultado de una serie de fuerzas distintas, como pueden ser, por ejemplo, selección direccional que cambia en el tiempo o en el espacio, como era el caso de la polilla en el Reino Unido, o ventajas del heterocigoto, como es el caso en la malaria de las células en forma de hoz en zonas endémicas de malaria. Entonces, en este escenario lo que nos planteamos nosotros es si la selección balanceadora había sido capaz de mantener diversidad después del cuello de botella en el genoma de los linces.
Para ello usamos señales que deja la selección balanceadora típicamente en los genomas. Unos son frecuencias intermedias, es decir, los alelos que están sometidos a selección balanceadora presentan frecuencias intermedias en la población, y otro es unas ramas más largas hasta el ancestro común, most recent common ancestor. Entonces, usando estos dos tipos de señales, fuimos capaces de identificar ventanas que estaban bajo la selección balanceadora en las 3 poblaciones, y luego ya sí mirar qué había en esas ventanas en cada una de las poblaciones. Entonces, lo primero que encontramos es que las ventanas que estaban sometidas a selección balanceadora en la población antigua presentaban un enriquecimiento funcional. ¿Qué significa eso? Si en los boxplot tenemos lo que esperamos, si cogemos ventanas al azar en cuanto a SNP que están en zonas codificantes o en promotores o en exones, lo que vemos es que nuestras ventanas candidatas se escapan de esta predicción en condiciones aleatorias y presentan más SNP en zonas que son codificantes. Esto significa que las ventanas que están sometidas a selección balanceadora están enriquecidas en genes. Por tanto, es muy probable que hayan sido, que es real, es una señal de selección real sobre esa zona. Pero, sin embargo, esto no lo vemos en las poblaciones contemporáneas, lo que nos indica que ha habido cierta erosión de esas ventanas, es decir, que los que nosotros estamos ahora identificando como ventanas bajo selección balanceadora, en las poblaciones contemporáneas, además de genes, tiene otras muchas cosas que presentan esas mismas señales. Sin embargo, cuando hacemos un enriquecimiento funcional, un geoterm enrichment, que sería como categorizar nuestros genes en categorías funcionales y ver para qué están enriquecidos, aunque no son funcionales, aunque no son significativos, lo que vemos es que los geoterms que aparecen, tanto en la población antigua como en las modernas, están muy relacionados con la inmunidad. Vemos aquí genes del MHC, funciones de procesamiento de antígenos, regulación de las células T, diferenciación de las B, y aquí igual MHC. Es decir, que a pesar de que nuestra señal está erosionada, sí que parece que hay un enriquecimiento inmunológico, y cuando miramos cuántos de los genes que aparecen en ventanas candidatas están relacionadas con algún proceso inmune, que puede ser cualquier tipo de proceso, vemos que las ventanas candidatas están más relacionadas con procesos inmunes que las no candidatas. Por tanto, a pesar de esa cierta erosión, sí que parece que la selección balanceadora ha conseguido mantener genes relacionados con la inmunidad a frecuencias intermedias también en las poblaciones contemporáneas. Claro, lo interesante de esto es que ahora podemos hacer una reconstrucción a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Podemos mirar cómo los genes que eran candidatos en la población antigua se comportan en las poblaciones modernas, y eso nos da una idea de si esas señales se han podido mantener en esos genes que eran importantes o no. Y cuando hacemos esto, si aquí ploteamos la frecuencia alélica de la población antigua y aquí de la población contemporánea, y nos fijamos en aquellos genes que son candidatos en la población antigua, lo que vemos es que esas ventanas que son candidatas de media, evidentemente tienen frecuencia alélica alta. Ya hemos dicho que era uno de nuestros criterios de selección de ventanas bajo selección balanceadora. Pero lo que vemos es que también presentan esas frecuencias intermedias o altas, tanto en las dos poblaciones contemporáneas. Un poquito más en la de Andújar, en Doñana parece que se han fijado un poquito más, si apareciesen en el 0 sería que están fijadas completamente, pero aún así una frecuencia de 0,304 en población de Doñana significa que están manteniendo una frecuencia relativamente alta. Entonces, de aquí nuestra conclusión sería que a pesar de la cierta erosión, las ventanas bajo selección balanceadora mantienen una diversidad intermedia, una frecuencia alélica intermedia en nuestras poblaciones contemporáneas. Y bueno, pues esas son las conclusiones. Para que queden claros, la población antigua es muy homogénea, es más parecida a Andújar que a Doñana, y además presenta una diversidad que es baja. Y luego, con respecto a la selección balanceadora, pues que a pesar de cierta erosión que se ve en la pérdida del enriquecimiento funcional de las ventanas candidatas en las poblaciones modernas, aún así la señal se ha logrado mantener en el tiempo, y vemos que las candidatas en la población antigua mantienen frecuencias intermedias o intermedia alta en las poblaciones contemporáneas, indicando que, bueno, que la selección balanceadora parece que está siendo capaz de retener cierta diversidad en esas zonas que ya hemos visto que son muy importantes, pues, por ejemplo, a nivel inmunológico. Y esto es todo. Muchas gracias.